Hola, bienvenida, bienvenido al podcast Equilibra, un espacio donde vamos a analizar y vamos a revisar temas de interés vinculados al bienestar integral y vamos a hacer énfasis en cada una de sus principales dimensiones, como lo son la actividad física, la salud mental y la educación financiera. Mi nombre es Adolfo Álvarez, soy cofundador de Equilibra y te recuerdo que este podcast está disponible en YouTube, así como en las principales plataformas de podcasting como son Spotify, Apple Podcasts, entre otros. No olvides, por favor, suscribirte aquí. Si te gustó este episodio, darle like o calificarlo con 5 estrellas. El episodio de hoy lo vamos a dedicar al tema de las alergias. Realmente un asunto importante y más si vives en la Ciudad de México, donde por efectos de la contaminación sumado a temporadas y a aspectos ambientales e incluso naturales, como es el volcán cercano a la Ciudad de México, definitivamente estamos viviendo una situación bastante complicada y hay personas que se la están viendo bien difíciles. Como siempre en este episodio vamos a contar con la importantísima y destacada participación del doctor Héctor Bolio Díaz. El doctor Héctor Bolio es médico general egresado del Instituto Politécnico Nacional de México y además es director de nuestro gran aliado, la empresa Salud en Evolución. Él además es un destacado conferencista en temas relacionados a obesidad, estrés, envejecimiento prematuro, diabetes, entre otros. Así que prepara tu vista, tus oídos, porque estoy seguro que este episodio va a ser no solo de tu interés, sino también de los tuyos. Si consideras que es de relevancia, por favor, compártelo con tus amigos, con tus familiares y, por supuesto, con tus colaboradores. Nos vemos. Gracias por estar aquí en Equilibra. Hola, te presento a Equilibra, la plataforma que le permite a las empresas consolidar sus programas de bienestar corporativo para apoyar a sus colaboradores. En Equilibra encontrarás masterclasses en habilidades socioemocionales, orientación sobre finanzas personales con la participación de especialistas y programas de actividad física en diferentes niveles. Visítanos en www.equilibra.mx. Y bien amigos, en nuestro bloque de salud, donde ya se nos ha convertido en un hábito platicar acerca de cuáles son esos elementos que podemos considerar, no solamente de lo que es el día a día, sino también de los factores externos que debemos de cuidar al momento de tener la precaución de las actividades que vamos a realizar. Hemos considerado súper importante en esta plática que ya tenemos y ya la vamos a convertir en habitual, hablar con el doctor Héctor Bolio Díaz, quien en esta oportunidad, él nos ha hecho una alerta o nos está haciendo una alerta con respecto a lo que estamos viviendo específicamente. Hablando con Héctor, él nos comentaba que es algo mundial, pero en el caso concreto de México, dada la población, dada los factores ambientales, dado el volcán, el Popocatépetl, hay Sí. muchos elementos. Entonces, yo voy a cerrar mi boca porque prefiero que nuestro especialista, el doctor Héctor Bolio, nos cuente. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Bien, Adolfo, bien, con un día soleado, pero con toda la actitud. Muchas gracias por la Excelente. invitación. Doctor, las alergias. Cuéntanos, ¿qué son? ¿Por qué se producen? Sí, fíjate que me gustaría empezar con algunas estadísticas, Adolfo, para dimensionar el problema. Antes esto no sucedía, pero hoy estamos hablando de 10,000 muertes en Latinoamérica por contaminación ambiental. Insisto, este es un dato que nos dimensiona o nos posiciona en un momento diferente. Cuando tú y yo éramos unos pequeñitos, pues realmente no teníamos estos temas. Y no solamente es contaminación, o sea, ambiental es en el aire, es en el agua y es en otros ámbitos. Pero es una cifra que en lo personal me brinca mucho. Por otro lado, el 40% de la población mundial tiene o presenta algún proceso alérgico, que puede ser respiratorio o otro nivel, y en las últimas décadas se ha incrementado los procesos alérgicos en los adultos. Entonces, pues es algo a lo que tenemos que voltear, Adolfo, tanto como médicos como pacientes,
y pues identificar sobre todo que puede ser un proceso alérgico. Cuando ves el paciente, pues no es su finalidad, sino del médico, identificarla, tratarla o derivarla, ¿no? Ahora que vivimos la situación con el COVID, he visto que hay personas que tienden a confundir los síntomas del COVID con las alergias. Sí, En este caso, sí, ¿cuál sí. debería ser el elemento que una persona debe considerar para identificar si lo que está presentando es un cuadro alérgico o es otro tipo de dolencia? Fíjate que sí, muy buena pregunta, Adolfo. Generalmente el paciente con un proceso alérgico ya tiene, digamos, voy a utilizar el término mal, sin embargo, tiene sus momentos de agravación, ¿sí? Es decir, en primavera o en invierno, etcétera. Y entonces ya el paciente se sabe que tiene un proceso alérgico o bueno, o puede estar debutando con él. La segunda es que es importantísimo seguir haciendo pruebas de COVID. Durante toda la pandemia, Adolfo, tuve la posibilidad la fortuna de estar en capacitación con infectólogos pediatras y con pediatras. Entonces, el espectro de infecciones respiratorias es amplio y el cómo se expresa en el paciente. Desde problemas en el tiroides, que es el término correcto, problemas en el páncreas, es decir, el COVID atacó, infectó, colonizó células del páncreas, células de tiroides, células del cerebro. Entonces, el COVID la verdad es que fue algo atípico totalmente. Y como tiene varias expresiones, Adolfo, clínicas, y está, digamos, velado, no es tan claro, o sea, lo que tú me comentas es real. El paciente puede tener COVID, pero se expresa de otra manera, ¿no? Cuando haces la prueba de COVID dices, es que el paciente tiene COVID, ¿me explico? Es decir, tiene muchas cabezas el COVID, muchas expresiones. Entonces, conclusión rápida y pragmática, sugerencia del infectólogo, que es el especialista en infecciones, es efectivamente seguir haciendo pruebas de COVID. Hoy tenemos pruebas de influenza, Adolfo, que es otro de los grandes jugadores. Previo a la pandemia, la influenza era un gran jugador y se llama, bueno, y entonces tenemos nosotros como médicos un abanico importante. Realmente las pruebas nos ayudan, las pruebas rápidas que antes no existían, tanto de influenza como de COVID, y nos ayuda la experiencia clínica, Adolfo. Eso es bien, bien importante, porque te digo que el paciente puede venir de muchas formas y al final tiene infección por COVID o por influenza u otra cosa, Doctor, ¿no? comentábamos en una plática que tuvimos acerca de las principales alergias que existen. ¿Tú nos podrías orientar, por favor, un poco sobre ese punto? Claro, claro. Fíjate que la número uno respiratoria, Adolfo, es la rinitis alérgica. Es un paciente que efectivamente ahorita como estamos, fíjate, revisé el punto de corte, revisé la fecha y justamente tenemos, bueno, yo tengo la idea que es el 21 de marzo, ¿no? Que inicia la primavera. En realidad, si lo checas bien, es el 19. Entonces, antes del 19 de marzo de este año fue invierno y ahorita estamos en primavera. Estamos justo en esa franja, en esa interfaz. Entonces, una de las más comunes es rinitis alérgica, otra de ellas es asma, la cual se agrava o se exacerba, se agudiza, y es bien importante el paciente asmático que nos esté viendo, pues vuelvo a lo mismo, es muy importante, que esté bajo control, Adolfo. Si el paciente toma el medicamento, voy a decir un número, una vez al año, una semana, un mes al año, y el resto no lo toma, ese paciente puede tener una agravación por asma en cualquier momento, en cualquier circunstancia, estando de viaje en un lugar alejado y entonces tiene una crisis de asma, y no es lo más adecuado. El paciente con asma debe estar controlado, ¿sí? Tomando sus medicamentos para que no le vaya a dar ahora sí que un susto en un lugar que no tenga acceso sobre todo a medicamentos de rescate. Sabemos que el paciente asmático tiene una broncoconstricción y pues puede ser mortal, ¿no? El punto de los medicamentos de rescate es algo que a mí me preocupa un poco y te lo externo y a ver qué opinas. Puede haber un abuso de los medicamentos de rescate o puede confundirse con la automedicación. Y entonces, en vez de acudir con un Sí. profesional, con un colega tuyo especialista en esta área, muchas personas sencillamente se mantienen con el medicamento de rescate. ¿Estoy incorrecto o es algo que es normal? Es algo que sucede con el paciente no informado, Adolfo, estás en lo correcto, y debe de haber un control por parte del alergólogo, que muchas veces el paciente hace eso, tiene problemas para ventilar, que es el término correcto, o respirar. Bueno, es lo mismo para fines prácticos. Entonces el paciente utiliza este medicamento en spray
en aerosol y entonces lo está utilizando diario. Ese medicamento causa taquicardia, causa otros efectos secundarios y aparte el paciente no está en control, ¿no? Simplemente lo usa para rescatar, porque sus vías, fíjate, las vías aéreas se están cerrando y el paciente simplemente toma un medicamento, lo utiliza, cuando en realidad tiene que ser un tratamiento con esteroides, con broncodilatadores, con una serie de cosas. Y lo interesante, Adolfo, es que también el tema del asma se va actualizando, ¿no? Hay diferentes tipos de asma, incluso hasta o sea, en gravedad, en severidad. Entonces es importante identificarlo, tratarlo por especialista y, y pues no haciendo remedios pues que no tienen evidencia, Doctor, ¿no? a mí me ocurría algo muy seguido en el pasado y era que yo me enfermaba grave desde el punto de vista respiratorio. Todos los periodos que iban entre diciembre a febrero era bastante cíclico. Ajá. Eh, y lo que descubrí es, por una parte, con los cambios de hábitos, entre ellos dejar de fumar. Para mí fue un cambio radical, pero en verdad era muy grave como yo me sentía en estos periodos. La congestión nasal era gravísima. Eso desapareció y por otro lado también la actividad física. Sin embargo, y aquí es una duda, eh, quizás hay que cuidar el tipo de actividad física porque salir a correr en una ciudad con altos niveles de contaminación y con un elemento que tú también comentabas hace unos minutos, en corto hablábamos de la cuantificación del polen, que es un indicador que existe en algunas ciudades al parecer. Entonces, ¿piensas que es algo prudente de realizar una actividad física al aire libre o que eso también hay que cuidarlo como medida de prevención? Sí, Adolfo, evidentemente, pues sí, bueno, hay partículas suspendidas, hay hidrocarburos, o sea, gasolina, diésel, petróleo, seguramente se sigue utilizando en algunos lados, las ladrilleras que queman combustible, o sea, incluso aquí hacia la salida hacia Querétaro, Adolfo, pues hay una planta grande eléctrica que eventualmente utiliza combustibles fósiles. Y por supuesto eso va a llegar a todos lados, ¿no? El aire lleva todo, el aire nos trae Del Sahara. la arena, el sílice del Sahara, ¿no? Y lo ves en el limpiaparabrisas cuando ves así, limpias el parabrisas en seco y lo ves, ¿no? Igual la ceniza del volcán que tenemos aquí cerca. Entonces, todo eso, ¿sabes qué pasa, Adolfo? Irrita las vías aéreas, las inflama. Y el paciente que tiene asma o rinitis o rinosinusitis crónica o enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otra, bronquitis crónica, pues se va a ver afectado, evidentemente por esas micropartículas. Fíjate que otra cosa bien interesante que sucede con los contaminantes es que a nivel del piso, Adolfo, a nivel del suelo, hay una reacción biológica entre estos hidrocarburos, gasolina, diésel, etcétera, y la luz ultravioleta. Y esto, fíjense qué cosas pasan, se convierte en ozono, entre otras fuentes de ozono. Ese ozono inflama las vías aéreas. Si tú sales, me ha tocado ver gente que, pues bueno, se hace lo que se puede, ¿no? En plena ciudad, en plena avenida, contaminada con autobuses y trailers y todo, y ahí andan corriendo, ¿no? En avenidas francamente poco recomendables. Entonces, por un lado es, pues sí, ¿no? Utilizar por lo menos algún parque, por lo menos. Y sucede esto, que el paciente que tiene un proceso respiratorio, Adolfo, de este tipo, como el que platicábamos, asma, rinitis, pues sus vías aéreas se van a ver inflamadas, Excelente. ¿no? Desde el punto de vista ahora, pensando en las empresas, seguramente deben estar encontrando con una cantidad probablemente inusual de ausencias por personas que o Ujú. bien se sienten mal o que tienen que ir al seguro para hacer este tipo de validaciones. ¿Se te ocurre que es posible generar algún tipo de recomendación a las organizaciones para ayudar a sus colaboradores en estos momentos que hay una situación inusual de contaminación y de emisiones en el aire? Fíjate que estoy pensando en por lo menos dos respuestas. La primera es mejorar la calidad del aire, Adolfo, que es algo que es algo lograble. ¿Cómo vas a mejorar la calidad del aire? Existen unos purificadores de aire, hay de diferentes tipos. Sí, como siempre, ya saben, hay cosas muy baratas y que no sirven o cosas más elaboradas. Con filtros de aire, Adolfo, yo considero que es una medida que puede mitigar el problema.
Y el otro es diagnosticar, tener bien diagnosticado ese paciente, pues, que se atienda, porque si no está diagnosticado, no sabemos qué tiene, no sabemos cómo tratarlo, ¿no? Es decir, que la gente de RH sepa, oye, ¿sabes qué? A mí me han llegado pacientes y dicen, doctor, es que yo, oiga, ¿y por qué trae este cuadro respiratorio? Platíqueme de usted. Dice, es que aquí atrás tengo unos filtros de aire, doctor, de aire acondicionado. Por un lado me da el frío, dice, y por otro lado, el día que nos asomamos, pues los filtros estaban todos terriblemente con hollín, ¿no? Entonces son medidas básicas, Adolfo, básicas en ese sentido para poder ayudar a los pacientes. Y te digo, sobre todo tener identificado, fíjate, hay pacientes ahí donde estaba en un laboratorio farmacéutico hace un tiempo, y entonces teníamos uno o dos compañeros que en la mañana estornudaban, es muy interesante, es muy, muy básico para nosotros, estornudan en la mañana 3, 4, 6 veces, se limpian el flujo nasal, y hasta en la tarde, Adolfo, otra vez como a las 4 o 5, vuelven a tener el mismo episodio de estornudos, flujo nasal transparente, no hay fiebre, no hay otros. Comezón, eso sí, el paciente anda como ardillita, rascándose la nariz. Y si te acercas a ese paciente y es crónico, le vas a ver aquí un pliegue, Adolfo, porque el paciente está haciendo esto todo el día, porque tiene comezón, ¿sí? Eso hay que unirlo con la exploración física, viendo los cornetes, unas estructuras que están en la nariz aquí adentro, generalmente están inflamados, rojos, con una especie como de hilos, pues bueno, de secreción nasal, y eso de alguna manera nos indica que el paciente puede tener una rinitis alérgica, que es lo más común que ve el otorrino, que es lo más común que ve el alergólogo, y en la consulta general. Entonces, esos síntomas nada más de verlos, de escucharlos, ese paciente puede tener rinitis alérgica. ¿Por qué digo puede? Pues porque hay que explorarlos, ¿no? Y decir, oiga, ¿y cuántas por ejemplo, en tu caso, ¿no? Digo, no contestas, pero, oiga, ¿y cuántas infecciones tuvo usted en el año? No, pues 6, ¿no? O 8, o 2. Ok, y en los niños también se da la rinitis alérgica, Adolfo, eso hay que resaltarlo. Y el proceso alérgico va evolucionando, Adolfo. Fíjate, te voy a decir algo bien interesante. Voy a utilizar estas tres caras. Estas tres caras significan, de alguna manera, estamos jugando, infección respiratoria, procesos alérgicos y el ambiente, ¿sí? Entonces juegan a favor o juegan en contra, Adolfo, y están concatenados. Un paciente con infecciones respiratorias, un pequeño, con infecciones respiratorias de repetición, puede evolucionar, Adolfo, sensibiliza al organismo y al sistema inmunológico a que pueda tener un proceso alérgico respiratorio o de otro tipo. La infección respiratoria de repetición, los papás y las mamás y la gente de RH que nos escuche, sí, no, doctor, es que tengo adultos aquí, que este compañero cada rato tiene infecciones respiratorias. Bueno, hay que estudiarlo, una, dos, eso puede llevarte a un proceso alérgico, como lo hemos platicado, y eso complica las cosas, Adolfo. Y si eso se da desde pequeño, pues imagínate, ya es un niño que trae este proceso y que de adulto va a ser un paciente que ya traiga asma o tenga otro diagnóstico, y la verdad es que es una carga en tu Wow, calidad de vida. la verdad es que los comprendo perfectamente. Yo no había identificado que era alérgico hasta que vi que este ciclo se repetía Ujú. en el mismo periodo todos los años. Y además uno puede decir, bueno, como es algo que es cíclico, probablemente no preocuparme. Pero una alergia maltratada puede ser bastante peligrosa, ¿cierto? Sí, fíjate, es muy buen apunte, Adolfo. Te voy a decir porque en el caso específico del asma, cuando hay una inflamación crónica, los especialistas te dicen, hay una remodelación, o sea, hay un cambio en tus vías aéreas, Adolfo. O sea, una remodelación, pues es una alteración importante de esas vías aéreas. Y esa remodelación generalmente ya no tiene un retorno. Por eso es tan importante que yo sé que es difícil. El tema de la salud es difícil porque el paciente le requiere tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Sin embargo, pues yo invito a la audiencia a que, como tú y yo somos más o menos de la edad, digo, oye, es que a mí no me gusta estar llenándome de enfermedades, sino al rato imagínate en qué voy a acabar, ¿no? Es decir, tienes la posibilidad de resolver una enfermedad, resuélvela, ¿no? Hay veces que no se puede, por ejemplo, una neoplasia, pues un cáncer, otro problema más grave, un problema autoinmune, pues difícilmente lo puedes resolver, pero si tienes la posibilidad de bajar de peso, de mejorar tus hábitos alimentarios, como decías, de dejar de fumar, que es todo un reto, Adolfo. Yo no fumo, nunca he fumado, pero yo sé que el cerebro es súper adicto a la nicotina, entre otras sustancias, que por cierto irritan la vía aérea. Entonces, lo que podamos resolver, pues resolvámoslo, ¿no? Para no llenarnos de el morralito de enfermedades que dices, oye, pues eso lo pudiste haber resuelto. Hay que mantenernos
como los autos en las mejores condiciones Perfecto. posibles. Doctor, recuérdanos, por favor, tus canales de contacto para aquellas personas que quieren seguirte y seguir sobre todo el contenido que genera. Gracias, Adolfo, gracias por la invitación nuevamente. Sí, mira, la página web es www.saludenevolucion.com. Mi celular, para que la gente igualmente si tiene alguna duda, 55 36 51 33 13. Y mi correo personal es Excelente. drbolio@hotmail.com. Yo de Esto era. hecho los emplazo y sobre todo los invito a, si nos estás viendo, colega, directora, director, gerente de recursos humanos, me parece que es muy prudente si pueden considerar la opción de invitar al doctor Bolio a una plática con sus colaboradores para que él pueda orientarlos directamente sobre este tipo de medidas. Por una parte, es beneficio para la organización en cuanto a prevención, en cuanto a la reducción del ausentismo y en cuanto a generar mayores mejoras en la calidad de vida. Entonces, consideren esos tres factores. Y doctor, me parece que creo que si estás en toda la disposición de poder acompañarlos, si alguno de ellos levantara la mano y dijera, me encantaría que el doctor Bolio pudiera platicar de esto en mis oficinas, ¿es así? Claro, sí, Adolfo, tenemos ya más de 13 años impartiendo conferencias de salud, las cuales, pues bueno, tienen una connotación también motivacional, informativa y sobre todo práctica, Adolfo, de qué hacer y qué no hacer ante esta situación. Y fíjate que el tema respiratorio, Adolfo, va muy de la mano. Ahorita terminamos la temporada de influenza, termina más o menos en abril, ¿sí? La influenza es interestacional, empieza pues en noviembre, octubre más o menos, y se alarga hasta abril. Es importante que las empresas sepan que las infecciones respiratorias son todo el año, con sus picos, por supuesto. Las alergias, esas sí no tienen, o sea, son atemporales. Ahorita el COVID, bueno, gracias a Dios nos dejó descansar, esperemos que no venga otra sorpresita de estas, pero muchas veces la gente, la experiencia que uno tiene, Adolfo, durante la pandemia, la experiencia que adquirimos capacitándonos en esto, pues nos ayuda a que de alguna manera digamos, oigan, a informar sobre todo, Adolfo. Ahora con lo que pasó de COVID y la experiencia, te digo, lo que yo más ponderé con las empresas es en qué momento ese paciente puede estar en alerta roja, ¿no? Qué hacer, cómo derivarlo y hacer el ABC, Adolfo, porque había una neblina total referente al manejo. Seguramente, por supuesto lo estoy viendo como médico, pero si el paciente está en la empresa, está saturando menos de 90, su frecuencia cardíaca está aumentada, son cosas muy básicas que se pueden revisar, ¿no? Oye, ¿cuándo empezó? ¿Y con quién tuvo contacto? ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos otra prueba? No, ya déjalo así, ya no le hagas más prueba. Oye, ¿en qué momento lo regreso al trabajo? Ah, mira, haz esta, ya no hagas esta, va a estar positiva por 90 días la prueba de COVID, no te preocupes. Estas son las cosas, esas son las perlas, Adolfo, que les podemos compartir a este personal de RH. Es la experiencia Excelente. que vivimos. Bueno, muchísimas gracias una vez más, doctor Héctor Bolio Díaz, por orientarnos sobre este tipo de situación. Ustedes, por favor, tomen en cuenta las recomendaciones que nos comparte el doctor. Y recuerden, síganos en este canal porque todas las semanas vamos a estar compartiendo junto con el doctor Héctor Bolio tips de salud orientados a que ustedes puedan tener una mejor calidad de vida y si ustedes las tienen, la puedan compartir con su gente, familia, colaboradores, amigos. Les deseamos un excelente día. Doctor, muchísimas gracias. Adolfo, te agradezco y te aprecio tanto, ya sabes, el espacio y pues te deseo que sigas con éxito como vas. Cuídense Un fuerte mucho. abrazo.